Buenas tardes, amigas y amigos. Los saludamos desde el Complejo Cultural Atlas, hoy con un nuevo programa de Geopolítica en el Atlas, retomando acá nuestra actividad y tratando de traerles un poco la coyuntura internacional y todos los devenires en los que, bueno, últimamente Argentina viene participando tanto en este escenario, ¿no? Así que hoy, 27 de junio, las 17 en punto, saludamos a nuestro colega y compañero y miembro del equipo, Luis Gote, desde Mar del Plata. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gastón. ¿Cómo estás? Aquí en la costa con muchísimo frío y algunos meteorólogos avecinan una posible nevada para este fin de semana. Quizás el viernes o el sábado nos despertemos con parte de Mar del Plata cubierta por nieve. No me digas, mirá qué noticia. Traerle a la audiencia que Mar del Plata va a amanecer nevada no es, no es para Sí, no, nada menor, ¿no? sí, es gratificante, ¿no? Pero, a ver, también tenemos que pensar en las familias y en los barrios que no tienen las condiciones necesarias como para poder calefaccionar. Pero bueno, no deja de ser un atractivo más para la ciudad, ¿no? Y que puede llegar a atraer turistas o curiosos para venir a ver nieve en esta región. Buenísimo, buenísimo. Sí, hay una ola polar que tiene afectada a toda la Patagonia, ¿no? Hace unos fríos muy intensos en toda en toda la Patagonia con muchas nevadas en estos días, ¿verdad? Sí. Hemos visto videos de Tierra del Fuego, ¿no? Donde parte del mar se encuentra congelado. Son como esas películas catastróficas futuristas de cambios climáticos que congelan ríos y mares. Bueno, esto se había visto. Uno en el momento le prestaba cierta curiosidad, pero después empezabas a reflexionar, ¿no? Con respecto a todo esto. Claro, sí, sí. Causa un Y vos poquito sabés de... yo estuve al contrario, en el noroeste, estuve la semana pasada en Catamarca, visitando y dando una charla allí. Y bueno, un calor que estuve 2 o 3 días y bueno, finalmente en remera, ¿no? Ahí disfrutando de un poco el sol allí en esas alturas catamarqueñas, ¿no? Una ciudad que aprovecho, ¿no? Una ciudad tan bella y tan poco promocionada, ¿no? Una ciudad, una provincia me refiero, más que una ciudad, una provincia tan bella y tan poco promocionada, ¿no? Donde tiene, bueno, sí. Te decía, falta de infraestructura, una falta de visión política a mediano y largo plazo por quienes conducen los destinos de esta provincia como la del resto de San Juan o Catamarca, San Juan, bueno, las que están en las inmediaciones de la cordillera. Vos fíjate que hace 10, 15 años se planificó para la provincia de Salta toda una política estratégica de turismo y les ha dado, pero muy buen resultado. Con la picardía, y esto es muy nuestro, de que encolumnaron a Jujuy como la parte trasera de Salta. Es más, hasta muchos turistas pensaban que era una extensión de Salta a algunos municipios turísticos de Jujuy, ¿no? Eso hubo toda una disputa, pero lo interesante es que Salta armó todo un paquete turístico y de promoción en donde te llevan durante el mediodía a Jujuy a recorrer Tilcara, Humahuaca, Purmamarca y después a la noche ibas a dormir y a disfrutar de la noche salteña. A las regiones como el caso de San Juan, de Catamarca, le está faltando esto, también una muy buena promoción turística y como vos bien decís, tiene bellísimos paisajes estas dos provincias y de una gran riqueza, sobre todo con el vino y con los minerales, que le falta explotar. Sabés que, bueno, nosotros tenemos un poco, siempre digo que cuando al estar tan metidos en el tema geopolítica, algunas veces tenemos una deformación, ¿no? Y siempre le estamos buscando esa cuestión subyacente, esa cuestión profunda, ¿no? Esa cuestión que tiene que ver con algo raro debe haber, ¿no? Sobre todo en la actualidad, donde tanta propaganda política y uno tiene que estar escarbando y corriendo la información
para poder encontrar muchas veces o para poder acercarse más a la verdad que al relato y que a la propaganda, ¿no? Y veía en Catamarca estos días lo que pude recorrer ahí a los alrededores de la capital, San Fernando del Valle, pude recorrer ahí lugares lindos de altura, el Rodeo y algunos lugares por allí, y veía una provincia, a diferencia de otras cercanas en la región, primero muy ordenada y muy limpia. Veía una provincia con un desarrollo productivo interesante, con un parque automotor de buen nivel, tirando alto, fundamentalmente vinculado a mucha camioneta. Y después, donde encontré el tema de la respuesta, por qué es una provincia como escondida, como no tan difundida, como no, porque tiene lugares naturales verdaderamente majestuosos. Y se lo adjudiqué a que, bueno, ahí están las grandes mineras globales, ¿no? Tienen sus edificios allí en San Fernando del Valle de Catamarca, y uno prevé o uno piensa que no tienen demasiado interés en que el turismo explote allí. No hay un turismo del noroeste, más bien tirando a lo que son las zonas de altura, Ifiambalá y todas esas zonas de lo que tiene que ver con las aguas termales y esto, pero bueno, no muy difundido, ¿no? Entonces, como te decía, la deformación mía profesional me hace pensar que más allá de esto ser un defecto de los propios catamarqueños, haya allí una intencionalidad tal vez a no generar un desarrollo turístico demasiado masivo, como bien vos decías, como tiene Salta, como puede tener otra región, Jujuy, a lo mejor, aprovechando cada metro cuadrado y cada centímetro, ni hablar Córdoba, ¿no? Aprovechando cada metro cuadrado y cada centímetro para promocionar el turismo. Catamarca es como más tranqui. De todas maneras, te digo, el fin de semana largo no había lugar, ahí en la zona del noroeste no había lugar, alojamiento ni nada, estaba todo bastante saturado, ¿no? Así que también se genera un turismo más regional y de cercanía que otra cosa. Pero vos fíjate que toda esa región, ¿no? De Catamarca, San Juan, La Rioja, son grandes expulsores de sus habitantes. No los contienen ni atraen inversiones o asentamientos de población. Mantienen una constante población en los últimos 30, 40 años, no han crecido demográficamente. De hecho, vos verás, si recorres un poco lo que es el conurbano o el AMBA, la ciudad del Buen Aire, vas a encontrar esas tonadas del catamarqueño o el sanjuanino, ¿no? Y acá en Mar del Plata también se encuentran una gran cantidad, se encuentran. Cuando vos empezás a hablar y escuchar las tonadas, les preguntás y te das cuenta que vienen de esa región, de San Juan o de Catamarca, y muchos jóvenes también. Y después, obviamente, otros que salen a estudiar, ir a las universidades y se quedan en las provincias, como el caso de Mendoza o de Córdoba, y quedan ahí, ¿no? Esto es un poco lo que vos también estás diciendo, la falta de explotación, sacando la producción minera. No se han dedicado justamente a esa explotación de turismo o de generar mayor actividad económica en estas provincias, lamentablemente. Vos te acordás también en la década del 90 y también a partir del 2000-2010, los problemas que han tenido los gobernadores con respecto a la producción minera y a las movilizaciones de los pueblos por la contaminación que esto ha generado. Parece ser que la solución que le han dado es dejar que los jóvenes se vayan de su provincia y no contenerlos, así no tener problema con las mineras y las mineras pueden seguir trabajando y produciendo o extrayendo los recursos de la tierra. Bueno, eso es un poco a donde quería ir, eso donde vos estás mencionando, ¿no? Esto es lo que muestra a las claras lo que representa para una región un modelo agrominero exportador, ¿no? Fundamentalmente en esta región un modelo minero que está solventado sobre un proceso de extractivismo y que
bueno, lo único que pretenden es tener las posibilidades de tomar esos recursos naturales y llevárselos, ¿no? Y en consecuencia generan una microprosperidad para la gente que trabaja alrededor de esto y la posibilidad de que no hay ningún desarrollo urbano allí en términos de la posibilidad del desarrollo personal, y por eso generalmente los jóvenes de estas vinculados a estas familias emigran a los grandes centros conglomerados a darle algún formato universitario y a concebir alguna educación universitaria y algunos también al exterior, ¿no? Entonces, como bien vos decías, con un plan de... Fíjate que Catamarca es una provincia, una de las provincias con una extensión geográfica gigante. Veía en el mapa, tiene una extensión geográfica enorme y tiene 400.000 habitantes, toda la provincia. Con lo cual, evidentemente es una provincia despoblada, ¿no? Con todas las capacidades que pudiera generar un modelo de desarrollo productivo allí a partir de los recursos naturales, ¿no? A partir de los recursos naturales, gestar un modelo productivo que tenga que ver con el desarrollo, la productividad, aplicarlo a un modelo de desarrollo productivo sería, bueno, una cosa súper próspera para esa región y con la posibilidad de un incremento poblacional y un desarrollo urbano gigantesco, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que pasa con estos modelos que de alguna manera nos quieren instalar en casi todo como condición de la región, ¿no? Pues fíjate, a ver, no es un dato menor y no deja de ser importante, que también limitan el desarrollo de las instituciones. Son provincias federales, porque así lo demarca, lo establece nuestra Constitución Nacional, y también en las cartas, en las constituciones provinciales de estas provincias establecen que sus municipios son autónomos, pero no les permiten ejercer esa autonomía a sus municipios, ni tampoco tener sus cartas orgánicas, siempre imponiéndoles limitaciones. En el caso de La Rioja, cuando se reformó su constitución, en la reforma de la constitución se establece una cláusula provisoria, te estoy hablando de 1999, una cláusula provisoria en la cual quedan suspendidas las cartas orgánicas de las municipalidades de Las Riojas hasta que se adapten a la nueva reforma de esta constitución provincial. 1999, y aún parece que las cartas orgánicas de estos municipios no han logrado adaptarse a esta reforma constitucional, ¿no? Siguen ejerciendo nuestros gobernadores o los gobernadores de esta provincia el poder de forma centralista. Hay discusiones que todavía no han quedado saldadas, que no han cerrado y que tiene que ver justamente con la cuestión del centralismo y del federalismo, de la descentralización del poder o la centralización del mismo, ¿no? A nuestros gobernadores se sienten bien cuando ejercen la suma del poder público de alguna forma. Y esto también es parte de ese atraso que hay en nuestras provincias, como estás manifestando, y esto lleva a que los pobladores no tengan respuesta y se terminan yendo de sus propios pueblos. Y también y esto no es conspirativo, es cuestión de analizar y de observar y de preguntar y de investigar. Para las mineras es mucho más fácil llegar a acuerdos con una cabeza que tenga el poder que con los intendentes y el gobernador que administra la provincia, ¿no? O sea, con la suma de los intendentes, al tener o estar en un esquema de descentralización y plena autonomía, los intendentes deciden sobre el futuro de sus propios municipios. Esto que vos decís es central y habla a las claras de, bueno, este poder, esto que nació con la reforma constitucional del 1994, ¿no? Que siempre que podemos hacemos mención, tal vez uno de los acuerdos políticos más perversos que tiene la modernidad política, ¿no? Fundamentalmente en el que le cede de alguna manera, le cede de todas, los recursos naturales a las provincias, ¿no? En consecuencia, lo que vos decís, para una empresa transnacional, para una multinacional, tratar o llegar a un acuerdo o pactar con un gobernador que además promueven que se quede en el poder durante mucho tiempo es lo más fácil y lo más cómodo que puede haber, ¿no? En consecuencia, terminan de cerrar una gestión y saben que
por el largo plazo van a tener una política de Estados únicamente para ellos, ¿no? En consecuencia, y esto es lo que nosotros siempre pregonamos y atenta contra el federalismo, ¿no? Creo que una de las grandes condiciones, creo que una de las grandes virtudes que son casualidad, es una casualidad, porque en realidad no es vocación de la política en Santa Fe, es que no haya reelección, ¿no? Es que permita o geste esta necesidad de tener un recambio en el gobernador y en el signo político permanente, ¿no? Entonces, esto, ¿y por qué digo que no es una acción política? Porque todos los gobernadores de los últimos años han querido reformar esa Constitución para quedarse en el poder. Lo cierto es que como todo lo hacen con la vocación de que esa reforma los incluya, entonces la reforma nunca sale. Por suerte, por esa mezquindad política de los gobernadores de las últimas décadas, te diría, desde el advenimiento de la democracia, pero bueno, para generalizar, seguramente puede haber habido alguna excepción. Pero esta es una de las grandes virtudes que tiene Santa Fe en términos políticos y que debería ser extendido en un federalismo acordado y en un federalismo gestado desde las sociedades, debería ser en el marco de una reforma constitucional próxima que tan necesaria es hoy a la Argentina. Cada día uno se da cuenta que Argentina necesita inminentemente una reforma constitucional, fundamentalmente para ayornarse a las realidades actuales del mundo actual, de la región actual, y en ese marco sería una acción muy federal que todas las provincias se sometan o que terminen las reelecciones indefinidas en todas las provincias, que las han convertido a muchas de estas, de las que vos mencionabas, fundamentalmente del norte, en señores feudales, ¿no? Los gobernadores son allí señores feudales, digo, con las excepciones que puede haber. En su gran mayoría son señores feudales, ¿no? En consecuencia, lo único que tienen que hacer es ganar una elección y después empiezan a conspirar políticamente contra todos los opositores y se perpetúan en el poder porque así se los permite su Constitución, comprando las voluntades de toda esta parte de la sociedad que queda sometida de alguna manera en estos fundamentalmente modelos extractivistas que quedan sometidos a una dádiva política y en consecuencia los convierte en esto, o en un señor feudal, o en un monarca, o con esas características, en todo menos en un demócrata republicano, ¿no? Mira, tenemos un ejemplo. Durante décadas ejerció el poder casi de manera personal, no solamente él, sino también junto a su hermano, la familia Gioja, junto con la minera Barrick Gold. Ese sería un tema interesante para estudiar también, cómo la minera influyó y cómo protegió y cómo financió toda la carrera política de Gioja, y sumando también a que le permitió a Gioja ser presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, en donde vos fíjate que en todo ese momento el Partido Justicialista Nacional jamás dijo nada con respecto al extractivismo y a la cuestión de las mineras, cuando existían otros compañeros, como el caso de Pino Solana, como el caso de Jorge Rulli, que salían a discutir el modelo extractivista, pero el Partido Justicialista jamás dijo absolutamente nada. Vos decías con respecto a la reforma de la Constitución Nacional, yo creo que hay que empezar a perderle miedo a las reformas y a amigarse con las instituciones, porque el federalismo todavía sigue siendo discutido si es bueno o no, si lleva a una división o una fragmentación de la Argentina. Vos fíjate que, a ver, te voy a saltar hacia Bolivia. Lo que vimos ayer, el general Zúñiga, el comandante Zúñiga, que llevó esta parodia de intento de golpe de Estado en Bolivia, que después lo vamos a analizar, que por lo menos para mí no fue un golpe de Estado, decía que una de las cosas que lo había movilizado era el sistema federal que se quería implementar a Bolivia porque iba a terminar fracturando a Bolivia. Vos fíjate que y este es un concepto que todavía, mejor dicho, una idea que subyace en muchos de nuestros políticos y de nuestros pensadores, el temor hacia el federalismo. Claro, fíjate que... Sí, termina la idea, Luis.
que todavía, vos fíjate, la cuestión de unidad cultural que existe en nuestras patrias, que los conceptos o los términos o las ideas que ellos temen, nosotros también les tememos, como ellos tampoco han cerrado muchas cosas que tienen que ver con lo institucional, nosotros tampoco los hemos hecho, que son las mismas cuestiones en las cuales debiéramos trabajar y no se está haciendo por temores. Mira, a todos estos que hablan de estas condiciones, uno tiene que llamarse también a responderles con la realidad, con lo que muestra la realidad, ¿no? Y nosotros tenemos en América, hay 3 modelos de federalismo a mostrar. Y los 3 han sido en más o en menos, y por supuesto que vamos a encontrarle defectos si queremos, pero no si lo pasamos por el mismo tamiz, vamos a encontrarle más virtudes al federalismo que al resto. Y los 3 ejemplos son Brasil, México y Estados Unidos. Digo, Brasil se ha convertido en 40 o 50 años, ha duplicado su PBI, se ha convertido en el 50% del PBI de Sudamérica, y los gobernadores en Brasil tienen hasta autonomía impositiva, o sea, recaudan y coparticipan al Estado federal. Con lo cual, esto de asustarse por el federalismo y la fragmentación de los soberanas vienen por otro lado, no vienen por el federalismo. Digo, las fragmentaciones vienen con este modelo que nos quieren imponer, que tiene que ver con otras cosas y no con el federalismo. Entonces, digo, hay que contener y hay que pensar en una reforma constitucional, como vos decís. Hoy las reformas constitucionales deberían ser mucho más dinámicas y deberían ser sujetas de estarlas reformando permanentemente, y deberíamos contener allí la mayor cantidad o la mayor cualidad de normas que nos regulen para que no sea necesario después para abajo tener una estructura normativa, que tampoco es casualidad, ¿no?, que lo hacen a propósito. Esto es tener 200 millones de leyes alrededor o para abajo de la Constitución que se contradicen, que son anticonstitucionales, etcétera, etcétera, y que la Constitución termina siendo un libro de juguete al que nadie mira, o que de vez en cuando solo la Suprema Corte de Justicia la invoca, ¿no?, y la hace cumplir de alguna manera cuando tiene ganas y cuando se le ocurre, y cuando no la limita a ella misma. Pero por eso te decía, hay una necesidad política y hay una necesidad social de avanzar en una reforma constitucional, fundamentalmente que genere mayor federalismo, fundamentalmente que dé mayor participación a los municipios, a la política de cercanía, al control social de cercanía, ¿no? Esto digo, en la medida que nosotros empoderemos más a la política de cercanía, vamos a estar empoderando más a la sociedad que la controla, ¿no? Entonces, en consecuencia de esto del federalismo, ahora lo que tenemos que evitar es que se apropien del poder en este mal llamado federalismo, ¿no? Con respecto a lo que vos decías, la legislación que a veces se contradice, tenemos 4.500 decretos militares que todavía están en vigencia a nivel nacional, y la provincia de Buenos Aires se encuentra con 3.216 decretos militares que debieron haber sido derogados a partir de 1983. Digo, nuestros legisladores tampoco están tomando en serio la función que deben ejercer, que es justamente la de legislar. Ya vamos por casi 40 años de democracia, y lo que es la legislación correspondiente a lo que tiene que ver con las competencias y atribuciones de los intendentes de los municipios de la provincia de Buenos Aires, como de sus concejales, es de un decreto militar de la dictadura de Aramburú y Rojas. La ley de identidades financieras, que ya la hemos hablado varias veces en tu programa, que es también de la época de Onganía y fue reformada después por el gobierno de facto de Videla, que es... esta ley es una ley retrógrada que impide el desarrollo de la actividad financiera en Argentina, ¿no?, que limita la actividad financiera. Por ejemplo, no nos permite que los municipios puedan tener un banco o tener bancos regionales que sean interesantes para el desarrollo y crecimiento de las pequeñas pymes, ¿no? Y así, bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires, lo que es la división en secciones electorales
que son 8 en nuestra provincia, también pertenecen a aquella época. Nada de esto se ha tocado, nada de esto se ha discutido y se ha reformado o renovado. Mantenemos todavía un esquema de gobierno y de administración de la política conformado por los liberales, no por gobiernos liberales, sino por las dictaduras liberales. Claro, absolutamente. Y ahí nos llevan a la situación de concentración y de atomización que tenemos en la política de hoy, ¿no? Y ahí vos me decías días pasados que habías estado trabajando en un proyecto y te sabemos porque así lo has escrito y porque investigás y porque documentás todo esto que tiene que ver con los municipios, fundamentalmente el desarrollo federal ahí en la provincia de Buenos Aires, con todos sus municipios y demás. Y ahí me cabe hacerte una pregunta. Nosotros tenemos lo que considero un mal en la provincia de Santa Fe y que tiene que ver con alrededor de 50 y pico, te estoy dando números generales porque no los tengo muy en detalle, 50 y pico de municipios y con más de 150 comunas cuyo no alcanzan, son pequeños pueblos que no alcanzan a ser ciudades y que entonces su condición es de comuna y tienen toda una estructura política denominada jefes comunales, ¿no? Y que son un cuasi intendente con toda una estructura política alrededor de eso, ¿no? Y entonces, en muchas ocasiones he tratado de discutir esto fundamentalmente, ¿por qué no buscamos generar fusiones en estos conglomerados que son comunas para que tengan la característica de ciudades, ¿no? Achicar las estructuras políticas y gestar ciudades con mayor peso y con mayor definición política, ¿no? Porque eso, digamos, un poco tal nivel de fragmentación lo que hace es una enorme pelota de gasto público y una enorme necesidad de consenso político y una enorme necesidad de acuerdos y de curros políticos, fundamentalmente basados en esta gran fragmentación, ¿no? Y tenés ciudades como Rosario que ostentan el 30% de la población de la provincia y tenés comunas que a lo mejor tienen 2.000 habitantes, ¿no? Entonces, digo, ¿qué opinión tenés respecto a esto? ¿En la provincia de Buenos Aires se da igual? ¿Cómo lo ves? En la provincia de Buenos Aires está dividida en 135 municipios, con 135 obviamente ciudades capitales o ciudades cabeceras. Y cada uno de estos municipios tiene entre 10 y 16 localidades o ciudades. En algunos casos, esas ciudades no cabeceras tienen más habitantes que la propia ciudad cabecera o capital de municipio. Pero también tenemos casi 30 municipios con menos de 10.000 habitantes. Pero estos municipios tienen una superficie de 1.200 kilómetros cuadrados. Si vos unificás todos estos municipios son 4 o 5.000 kilómetros cuadrados. También el intendente, si vos unificaras para concentrar mayor cantidad de población, es dificultoso poder administrar ese espacio geográfico. Es muy complejo. Y ni que hablar para los legisladores o diputados senadores que tengan que recorrer para ir a buscar el voto, ¿no? No terminás nunca de recorrerlo, dejás de recorrerlos. Eso es una grave... La provincia de Buenos Aires tiene una característica que a lo mejor hace... Pero lo que vos me decís, hay muchos municipios que tienen más de una ciudad, eso no existe en la provincia de Santa Fe. Claro, es único en la provincia, el modelo municipal de la provincia de Buenos Aires es muy distinto, diferente al resto de las provincias. Pero, con respecto a lo que vos decías, a veces las burocracias, los excesos, los gastos en la administración pública, esto podría llegar a tener una solución a través de las cartas orgánicas de cada uno de estos municipios, que pudieran organizarse de acuerdo a sus realidades. Municipios con 6.000, 7.000 habitantes podrían dejar de contar con el intendente del Poder Ejecutivo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay localidades donde se eligen a los concejales y los concejales entre ellos eligen a quien los va a representar, es decir, que funge de intendente. Perfectamente se puede aplicar este sistema tanto en Santa Fe como aquí en la provincia de Buenos Aires. Es decir, vos elegís, de acuerdo a las características de tu municipio, el pueblo elige a los concejales y los concejales, entre sus pares, elige a quien los va a representar con la característica de un intendente. Al no tener un poder ejecutivo, no tener secretarías, no tenés un montón de organismos burocráticos, agilizarías las decisiones para el municipio
y tendrías más recursos también para los municipios. Esto no es en contra del Estado, ni mucho menos. Es ir justamente a adaptarte a una realidad y que también ha dado sus muy buenos beneficios en el caso, bueno, el que más conozco que es Estados Unidos. O si no, llevar a una especie de licitación. Los concejales elegidos por el pueblo llaman a una licitación. Vos presentás un proyecto de gobierno, o sea, el que se presenta ocupa el lugar del intendente con una propuesta, un proyecto de gobierno, el Consejo Deliberante te entrega la partida presupuestaria y vos desarrollás la obra que vos querés. Obviamente que con control. Si no, en un año vos no cumplís lo prometido, esa licitación se cae y llevarás a otro. Bueno, Lo que esto, como el anterior modelo, agiliza las decisiones políticas. Se rompe con toda una estructura burocrática y tenés mayor disponibilidad de recursos para realizar obra o lo que fuere, ¿no? Lo que, bueno, en definitiva, lo que buscamos es nos fuimos un poco de la geopolítica. Quien nos mira dirá, estos se fueron al municipalismo. ¿Dónde está la geopolítica? Pero bueno, es un tema que finalmente tiene que ver, porque tiene que ver con la política, porque tiene que ver con la intención fundamentalmente de generar una política moderna, una política eficiente, más dinámica. Dinámica y que evite que hoy en día exista en la Argentina, pero también en otros lugares de la región, porque no pasa solamente en la Argentina, exista mucha parte de la sociedad que haya comprado el modelo de que es preferible no tener Estado o la destrucción del Estado, fundamentalmente porque tenemos un Estado que tiene todas estas dificultades, que tiene todos estos defectos, que tiene todos estos anacronismos que fundamentalmente están orientados con el transitar del tiempo y el formato, haber armado un formato en el que casi todos, una vez que entraron a la política, se sienten cómodos y no ponen en riesgo su silla y su lugar una vez que se sentaron, ¿no? En consecuencia, esto es lo que tenemos o lo que queremos promoverles y que está muy relacionado con la geopolítica. Así que bueno, ya retomamos y viajamos un poco a lo que tiene que ver con nuestro programa, que es fundamentalmente la política internacional, y vemos, hoy decíamos, un poco queríamos analizar, porque tenemos un gobierno que tiene un dinamismo en el exterior bastante inusual, que según la prensa local, no le tengo analizado los tickets, ni los vuelos, ni las horas, ni los días a nuestro gobierno y a nuestro presidente, pero por el tiempo que lleva en el gobierno es el presidente que más ha viajado en las últimas décadas, o diría desde, bueno, no sé en el caso, no sé compitiendo con Menem cómo ha estado la cosa, pero es uno de los que más ha viajado. Y bueno, y esto merecería, y esto sería aplaudible, en la medida que nosotros venimos promoviendo, ¿no? Porque venimos diciendo hace tiempo que no hay nada más importante que la geopolítica, que es la política madre, y que la política local, la política argentina, estaba cada día más lejos de la geopolítica, de interpretarla y de tener un rol activo en la geopolítica. Y en consecuencia, algunos dirán, bueno, al fin y al cabo pónganse de acuerdo, ahora tenemos un presidente que anda dando vuelta por el mundo y también lo critican, y en consecuencia queremos aclarar esto. Fundamentalmente promovemos un rol, primero geopolítico, que tiene que ver con la estrategia y la inteligencia política, y fundamentalmente que para accionar o para tener un rol activo en la geopolítica hay que tener mucha estrategia y hay que tener un plan, una planificación, ¿no? Hay que tener un norte, hay que tener claro esto. Y después hay que tener una agenda, ¿no? Una agenda que esté vinculada al desarrollo de un sector diplomático, una agenda que esté planificada. Y después el rendir cuentas al pueblo, ¿no? Después esto de uno imagina un presidente muy activo, un gobierno muy activo en términos de geopolítica, y después de cada gira un informe, una explicación,
una de las razones para las que yo usaría la cadena nacional sería fundamentalmente para explicar a la sociedad común, a la sociedad, al vecino de a pie, al trabajador, a ese como nosotros, digo, ¿no? Explicarnos de qué experiencia trae ese hombre público y ese funcionario que ha decidido tener un rol activo en la geopolítica y en la política internacional, cosa que no ocurre, ¿no? Y en consecuencia uno plantea esto de si esta gira que nuestro presidente ha encarado desde que se ha hecho del gobierno, ¿no? Se la pasa casi el mismo tiempo en la Argentina que en el exterior, está fundada en un plan, en un proyecto, en una estrategia, no solo nacional, te diría más, regional, ¿no? Y en consecuencia eso es lo que le falta y eso es lo que uno no ve, y ve por otra parte que está más preocupado, más ocupado de los méritos personales que puede allí desarrollar y que puede lograr, ¿no? Y que puede cosechar para un egocentrismo que de verdad lejos está de colaborar con la situación la situación crítica por la que está transitando la República Argentina, ¿no? Fíjate, Gastón, la diferencia con Lula de Brasil, los viajes que ha realizado, la estrategia que ha llevado adelante, con los líderes con los que se ha encontrado y los beneficios que está trayendo para Brasil. Si uno compara una y otra administración, te das cuenta que lo que está haciendo el gobierno argentino es lo que vos dijiste, ¿no? Una estrategia enfocada a lo personal y a los méritos personales y con la ilusión de poder ganar un estrellato, ¿no? Parece más una diva o un actor de cine que sale a buscar los aplausos y las luces de los países europeos, sobre todo que comulguen con las ideas que él pregone, ¿no? Está más pensando en cómo obtener un Nobel en Economía que dar definiciones a las problemáticas económicas y políticas de la Argentina. Sí, creo que está lejos, igual creo que vos le subiste el precio, creo que está lejos de un Nobel de Economía, porque eso está muy asociado a el efecto práctico y el efecto pragmático que pueda tener y probatorio que pueda tener las hipótesis y las teorías en las diferentes ramas en las que uno se presenta, ¿no? Pero lo que veo con preocupaciones, fundamentalmente hay dos condiciones que marcaron esto, que te voy a decir, y fundamentalmente es el que lo metieron en la interna de la política española, ¿no? De alguna manera sin darse cuenta, quedó presa o fue su intención, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Si no fue su intención, que estaría ya en una cosa bastante alocada, meterse en la política interna de otro Estado, de otro gobierno, fundamentalmente cuando no tiene absolutamente nada que ver y fundamentalmente cuando madre de problema tiene en su gobierno y en su país para estarse involucrando en la política de otro, ¿no? Pero vamos a suponer que allí cayó. Y bueno, y esto es lo que terminó ocurriendo, ¿no? Se terminó metiendo en la interna de la política española, y eso fue uno de los datos que nos dio la pauta de que está lejos de estar haciendo y gestando y teniendo un rol activo en la geopolítica. Y lo otro fue la invitación que tuvo reciente al G7, ¿no? Verdaderamente, que yo sepa, y he tratado de verdad, he tratado con toda la mejor intención de buscar cuál fue su rol participativo y activo, y la verdad no se reunió con nadie, no lo recibió nadie, y no tuvo ninguna reunión estratégica que pudiera ser de interés para el desarrollo. Fundamentalmente, cuando uno habla de esto, podrá haber tenido reuniones personales, no lo sabemos, pero cuando uno habla siempre enfocado en cuestiones que tengan que ver con el desarrollo potencial de la Argentina, ¿no? Y de nuestro país.
Bueno, ahí estamos haciendo como si estuviéramos en una parpadeo. No sé qué está bien un parpadeo allí, se solucionó, Fer, ya está, ok. Bueno, las cuestiones técnicas de los sabotajes, ¿viste? Cuando empezamos a hablar de cosas que no son cómodas, empiezan los sabotajes. Es como cuando el celular se te corta, estás hablando y mencionás a algunas personas indebidamente y se cortan. ¿Viste? Esto parece que es lo mismo. Pero bueno, ahí volvimos. Entonces te decía, esto implica que verdaderamente hay una gestión que está lejos de ser, de estar vinculado al desarrollo geopolítico y geoestratégico. Y a diferencia de lo que vos decías, ¿no? Brasil hoy es un actor relevante en la geopolítica mundial. Y es una de las patas de la mesa de América, sin lugar a dudas, ¿no? Hoy hay 3 actores fundamentales en América y son Estados Unidos, México y Brasil, ¿no? Y esto es indiscutible, ¿no? Y inclusive lo de Brasil es más en estos términos. Creo que Brasil va más allá de su gobierno. Creo que es un país que tiene un desarrollo, una presencia diplomática, geopolítica y geoestratégica que va más allá del gobierno de turno, ¿no? El gobierno de turno le da esos matices que puede darle, pero que ya la pone a Brasil en una de las potencias y en una de los países que lideran la región, ¿no? Sin ninguna duda eso. Pues fíjate, Brasil tiene 3 patas ya consolidadas y fuertes. Bueno, la parte política, la parte intelectual, tiene grandes pensadores. Vos fíjate que en las últimas décadas Brasil se caracterizó por sus grandes diplomáticos. Y después la pata militar, que es la que sustenta a los otros dos. Ellos establecen determinados lineamientos que deben seguirse, ¿no? Porque ni siquiera Lula da Silva se sale de esos lineamientos. Y la Argentina tiene la pata intelectual, que está quebrada, que ha sido arrasada por cuestiones ideológicas que nada tienen que ver con nuestra cultura. Y bueno, ya conocemos lo que son las Fuerzas Armadas hoy aquí en Argentina, ¿no? Está totalmente desmantelada, sin capacidad operativa, ni siquiera para ejecutar ideas o algún proyecto o pensar en algún modelo argentino. Sí, esto claramente es así y marca las grandes diferencias. Y por eso nosotros cada día estamos más convencidos, ¿no? de que la unidad, la unión y la integración regional hoy es más una cuestión de conveniencia. Si revisamos un poco la historia reciente de lo que planteaba algunos políticos de la región, fundamentalmente en el marco del ABC, de aquel ABC de Argentina, Brasil y Chile, fundado en la casi paridad entre la importancia y la relevancia entre Brasil y Argentina, y la participación de Chile fundamentalmente por su presencia y su potencial salida hacia el Pacífico, ¿no? Pero no le daba, bajo ningún punto de vista, le daba a Chile la relevancia en términos de potencia y en términos de locomotora productiva e industrial que tenían Argentina y Brasil. Bueno, eso en la actualidad ha quedado fuera de lugar. Sin lugar a dudas, la locomotora productiva, industrial y el eje de cualquier cadena de valor regional que pudiera pensarse en el marco de Mercosur y de Sudamérica es Brasil. Ostenta más del 50% del PBI de la región, con lo cual no hay ninguna duda respecto de eso, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos estar gestando y estamos perdiendo esta gran oportunidad que tenemos de gestar cadenas regionales de valor con Brasil y buscando este norte que no sabemos fundamentalmente hacia dónde y metiéndonos en cuestiones geopolíticas en las que nada tenemos que ver y en las que nada podemos hacer, ¿no? En consecuencia, esto de la política que tiene que ver con el multipolarismo y la situación en la que está viviendo el mundo hoy, ¿no?
lejos estamos de tener alguna influencia en ese sentido, y fíjate que no hay en el gobierno de Brasil declaraciones rutilantes vinculadas a esta cuestión, ¿no? De hecho, tampoco lo hay en el nuevo gobierno de México. Entonces, que si uno entiende, y la situación de México hasta es mucho más comprometida, ¿no? Es una situación que uno, por eso le da esta característica y por eso la opinión tan favorable en términos geopolíticos del recientemente salido Manuel López Obrador en México, ¿no? Ha sido un equilibrista, porque en verdad tiene una relación tan estrecha, tan vinculada y tan atrapada con los Estados Unidos, que lo hace que difícilmente pueda moverse un ápice en términos políticos de lo que Estados Unidos pueda decidir allí, ¿no? Y en consecuencia el hombre ha sabido, dentro de sus posibilidades, ha sabido equilibrar la cosa para que de alguna manera poder lograr algunas condiciones fundamentalmente vinculadas a la defensa de la soberanía mexicana, ¿no? Así que esto es una cuestión que uno puede también aprovechar para distinguir cuando uno dice no tengo opciones, ¿no? La política siempre da opciones y la política siempre da la posibilidad de esto, de las negociaciones y de tener una posición que no sea desafiante, pero que sí sea respetable, ¿no? Y que sí sea una política de Estado conducente y consecuente en el transcurso del tiempo, ¿no? Mirá, déjame hacer esta pequeña reflexión con respecto a Brasil y el poder que está teniendo en Sudamérica. Brasil abrió las puertas a Bolivia para el ingreso al BRICS. Y esto ha preocupado a determinados sectores, bueno, que de alguna forma ensayaron esta pantomima de golpe de Estado en Bolivia. Kenia hemos visto que ha tenido o ha empezado a tener ciertas revueltas juveniles. Kenia había agradecido el año pasado a Rusia y a China porque habían intercedido para que África tenga mayor poder de decisión en Naciones Unidas. Parecía que el presidente keniato William Ruto se estaba llevando bien con China y con Rusia, pero la semana pasada cambió de opinión. William Ruto, el presidente de Kenia, había establecido que quiere acercarse a Occidente y a los Estados Unidos. Y no es casual, creo, sin querer caer en los lineamientos conspirativos, estamos observando escenas que pueden terminar también en un golpe de Estado en Kenia. Kenia es fundamental por el puerto que tiene en la salida del Mar Índico. En el 2011, el 2012, China se había proyectado a construir un canal, una vía, el trazado ferroviario que iba desde el Atlántico hacia el Mar Índico, culminando con Kenia, que esto ha quedado relegado, bueno, por cuestiones de lo que fue la pandemia y por presiones, ¿no? Pero creo que no ha sido casual estos dos movimientos que hemos visto, tanto en Bolivia ayer y lo de Kenia en estos días. Bueno, esto un poco yendo ya, porque se ve que te voy a dar el gusto porque querés ir, te veo desde el inicio del programa y querés ir al tema de Bolivia. Para mí está medio... Y tenemos que hablar lo de esta noche, que es importantísimo el debate entre Biden y Donald Trump. Creo que se definen muchísimas cosas hoy. Sí, exactamente, ahora lo tocamos. Te decía con respecto al tema de Bolivia... no es que no quiera opinar, sino que está demasiado fresco y hay demasiado ruido alrededor de esta cuestión y bueno, quisiera que dejemos transcurrir unos días para no hacer opinología que no es nuestra costumbre, fundamentalmente orientada a lo que parece. Pero sí vamos a hacer una referencia que en realidad lo que parece es más una interna entre Evo Morales y Arce que una cosa que responda a una cuestión institucional o una alteración institucional del orden
del orden político, ¿no? Creo que fundamentalmente, además, no están dadas las condiciones, porque, bueno, recordemos que recientemente Bolivia ha sido, después de casi 8 o 9 años, ha sido declarado miembro pleno del Mercosur, con lo cual una movida de este tipo haría inexorablemente que Bolivia sea suspendido como miembro pleno del Mercosur, con lo cual creo que para que esto ocurra tiene que correr bastante agua bajo del puente y que en consecuencia no están dadas las condiciones para que esto pueda considerarse un golpe de Estado. Así que vamos a dejar que transite un poco la cosa unos días y tal vez el jueves que viene podamos tener una opinión con mayor cercanía a la verdad de lo que ha ocurrido. Lo que sí podemos decir es que hay algunas cosas que suenan un poco raras, y es que, bueno, este general fue nombrado por Arce como comandante en jefe del ejército y se dejó ver en los últimos días que en la lista de generales estaba en el lugar número 60, ¿no? Entonces, bueno, algunos dicen que fue elegido por recomendaciones o por pedido de Evo Morales, otros dicen que hay otra cosa o que hay otra injerencia allí metida, pero por eso la información no está muy clara y en consecuencia vamos a dejar pasar unos días para que esto transite y veamos de qué color se pone. Con respecto a lo que está vinculado a Estados Unidos, bueno, empieza la carrera, empieza el transitar de esta lucha que va a terminar configurándose por esta lucha que los tiene como representantes a Biden y a Donald Trump, pero que al final del camino o al final del día tiene a dos modelos también enfrentados, ¿no? Y que tiene que ver con el modelo de un nacionalismo y el modelo del globalismo financiero. Hoy estos dos púgiles denotan o representan estos dos modelos, ¿no? Un Donald Trump que no va a poder ser el Donald Trump que fue, fundamentalmente porque Estados Unidos está en otra situación geopolítica y global y que representa un Estados Unidos profundo, un Estados Unidos industrial, un Estados Unidos de los combustibles fósiles, porque no hay que olvidarse de que este enfrentamiento también tiene inmerso el tema energético, ¿no? Esta diferencia entre demócratas y republicanos esconde el eje de la Standard Oil y de los combustibles fósiles por un lado, y el de las energías renovables y del desarrollo de energías renovables por el otro, ¿no? El desarrollo de las energías limpias de la mano de los demócratas, que bueno, en síntesis también están fuertemente vinculados a China, ¿no? Estamos claros que hoy quien ostenta los recursos naturales, pero además el desarrollo tecnológico más importante en términos de este tipo de energía son los chinos, ¿no? En consecuencia, estos son los dos modelos que se enfrentan en la política local y en estas elecciones en los Estados Unidos, ¿no? En consecuencia, la carrera se largó y vamos a ser como protagonistas de una película muy interesante en términos de geopolítica. Yo creo que es la obra cúlmine de Occidente, ¿no? Esto va a marcar claramente, así como Ucrania está haciendo en términos de la geopolítica occidental y del mundo una bisagra, creo que las próximas elecciones en Estados Unidos también lo van a hacer, ¿no? Pero vos fíjate que ahí va a jugar un papel fundamental la industria armamentística norteamericana. Sin duda. Por el poder económico que tienen, obviamente, ¿no? Y que ha tenido una mala experiencia durante los 4 años de gestión de Donald Trump. Está bien, era un escenario distinto, porque en el medio estuvimos el tema de la pandemia y no se podía ir a guerrear, a pelear, ni a vender armamento, ni provocar a países para que confronten, ¿no? Era un escenario diferente, pero ahora
con las declaraciones que ha hecho Trump de terminar la guerra, los conflictos, como vos bien decís, en un Estados Unidos que parece que se está replegando, ya no tiene el poder político de decisión que ha tenido antes, sobre todo en África y en Asia, que ha sido relegado por la injerencia chino-rusia en estos continentes, ¿no? Es un Estados Unidos muy diferente, que va, como vos bien hacías referencia, va a asumir Donald Trump. Digo asumir por las encuestas que hoy estamos mirando, está 2 puntos arriba Donald Trump. Y en el debate de hoy creo que vamos a poder ver un Biden algo debilitado y no lo veo concentrado ni tampoco lúcido para un escenario que se va a presentar. Sobre todo si has visto algunas de las presentaciones que ha tenido Biden extraviado, ¿no? Saludando a un público donde no existe, en donde Giorgia Meloni lo está trayendo al grupo porque se está yendo, se está escapando y como que está desenfocado. Sí, creo que vamos a tener muchas de esas cuestiones en esta campaña, pero de nuevo creo que el Estados Unidos se enfrenta a una situación compleja en términos de política internacional y el mundo, en consecuencia, nos encontramos en una situación compleja en términos internacionales, fundamentalmente por el golpe que está ocurriendo, o por lo que está ocurriendo, terminando de ocurrir en Ucrania. Bueno, la vocera del Kremlin y del Estado de Rusia en días pasados ha un poco referenciado a Vladimir Putin en sus últimas declaraciones, fundamentalmente donde decía que ya es el último intento de paz que él plantea y que en consecuencia se vuelve o se interpreta que estamos frente a una situación impredecible, ¿no? Y esto en términos armamentísticos y en términos de guerra pone al mundo y fundamentalmente a la región y Europa y demás en una situación de mucha alarma, ¿no? Que ha sido minimizada, pero que en realidad esto termina con o una instancia de fin en el transcurso de lo que queda del año y tal vez antes de las elecciones en Estados Unidos, con un acuerdo en Ucrania o en la escalada a un lugar en el que nadie quiere ni nadie desea, pero el escenario que está planteando un poco Estados Unidos, que viene siendo lo que nosotros venimos de alguna manera argumentando hace muchos meses, ¿no? Que es cuando se desafía a Estados Unidos y cuando se altera el orden hegemónico de Estados Unidos es una potencia en condiciones de alterar el orden global. En consecuencia, y su mejor expertise es lo que sabe hacer en términos de multipolarismo. Fundamentalmente, cuando nosotros decimos la gran diferencia entre el multilateralismo y el multipolarismo, en todo lo que tiene que ver con la industria armamentista, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los conflictos bélicos y en todo lo que tiene que ver con la inteligencia, ¿no? Y hoy estamos en un mundo que está basado en eso, fundamentalmente en una alianza con el sistema financiero global que está pidiendo a gritos empezar con la reconstrucción de Ucrania, ¿no? Porque el negocio así lo indica. En consecuencia, este es el escenario. Ahora, la cuestión importantísima y geopolíticamente estratégica, fundamental para Estados Unidos, es la pérdida de los petrodólares, ¿no? Es esta no renovación de este acuerdo con Arabia Saudita, aquel acuerdo del año 74. Recordamos un poco, y ya se nos va acabando el programa, pero no quiero dejar de poner en conocimiento un poco a la audiencia en general, este acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita del 1974 termina en estos días. Y en consecuencia es un acuerdo por 50 años donde Arabia Saudita se comprometía a vender todo su petróleo en dólares, se comprometía a invertir en títulos de la deuda de Estados Unidos y se comprometía a que toda la compra de armas que hacían era monopolio de la industria armamentista estadounidense, ¿no? Este acuerdo
termina y ya la vocación y la voluntad de Arabia Saudita ha sido no renovarlo, y en consecuencia esto dispara que hoy los dos, una alianza más cercana a Rusia y a China, y esto dispara que la hegemonía del negocio del petróleo generada por allá por la Standard Oil en términos de intercambio con el dólar se pierde. Los dos o tres compradores más importantes del mundo en términos de petróleo, que son China e India, ya están comprando o están decididos a comprar en otra moneda que no sea el dólar, y Arabia Saudita a venderle, con lo cual hace caer tal vez el negocio más grande en términos de hegemonía del dólar que había en el mundo, ¿no? Recordemos que creo que después del agua, y ahí no estoy saliendo, no sé qué pasa, creo que después del agua no hay ningún recurso natural que tenga tanta presencia y sea tan necesario como el petróleo, ¿no? Todos los países del planeta consumen petróleo, todo el mundo consume petróleo, es la base del sector energético, y que esto sea de monopolio del dólar, o que haya sido del monopolio del dólar, era un gran negocio vinculado a la exportación y a la emisión de dólares, ¿no? y al control de los dólares. Esto llega a su fin y creo que es inexorable, creo que no hay vuelta atrás en esto, y esto le causa a Estados Unidos un golpe muy importante que los medios de comunicación masiva no le están dando relevancia, pero que nosotros vemos acá como una pérdida de un poder muy importante para los Estados Unidos. Esto me está llevando a pensar lo que me está diciendo, que parece que Argentina ha elegido mal el bando para encolumnarse o alinearse, ¿no? No quiero decir que nos hubiéramos tenido que alinear hacia China o Rusia, pero sí haber mantenido la política que desarrolló en su momento el kirchnerismo de unirnos a los BRICS, sin perder obviamente las relaciones comerciales con la Unión Europea y los Estados Unidos, imitando un poco quizás la política llevada adelante por Brasil. Y en esto me lleva a preguntarme, y esto lo podemos responder para el próximo programa, si así lo deseas, ¿no? ¿Qué pasa con el Mercosur? ¿Qué sucede en este nuevo escenario con el Mercosur? Porque no se está hablando y no escucho y no veo referencias hacia este organismo, ¿no? Bueno, es claro lo que vos decís. Creo que nosotros podríamos estar en una posición mucho más relevante e interesante geopolíticamente si hubiéramos promovido la participación del Mercosur, si nos hubiéramos encolumnado más a la relación con Brasil, y fundamentalmente, ¿por qué? Porque fue el que facilitó nuestro ingreso a los BRICS, una decisión absolutamente alocada el habernos salido de los BRICS, porque podíamos haber hecho ambas cosas. Podríamos seguir en los BRICS, podríamos haber estado en los BRICS, de hecho, como está Brasil, y podríamos tener excelentes relaciones, como estoy convencido que debemos tener con los Estados Unidos. Debemos tener excelentes relaciones con los Estados Unidos, son la potencia hegemónica occidental, son nuestra región, son parte de nuestra América, y debemos tener una excelente relación en términos geopolíticos. Ahora, no era necesario, para tener una excelente relación con los Estados Unidos, no era necesario habernos salido de los BRICS. Fue una decisión sumamente errada, no hay ninguna posibilidad de discutir esto. Es haberse ausentado y haberse corrido de un lugar al que nadie nos pidió, inclusive. Creo que verdaderamente fue una cosa que nos vamos a arrepentir durante mucho tiempo. Y de nuevo, nuestro acercamiento y nuestra falta de visión en aprovechar la situación por la que está transitando Europa, y que era un poco lo que decía la semana pasada en un reportaje que me hicieron. Digo, aspiraba a que la visita de nuestro presidente por Alemania tuviera un rol geoestratégico en poder aprovechar la posibilidad que tenía con Scholz
con el representante alemán de poder avanzar en términos del acuerdo Mercosur-Unión Europea, fundamentalmente por una situación de oportunidad que tiene Alemania de poder encontrar nuevamente ese liderazgo que ha perdido en Europa, fundamentalmente en manos de Francia, que es el gran detractor del acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? En consecuencia, yo tenía la esperanza de que esta reunión de nuestro presidente con la política alemana, con la conducción y el liderazgo alemán, refrescara o pusiera arriba de la mesa esta necesidad y esta oportunidad que tenemos de una alianza estratégica con Europa en estos momentos en los que Europa está tan golpeada, tan devaluada, ¿no? Así que eso no sería de mucha utilidad, pero aparentemente tampoco. Entonces tendríamos un escenario muy virtuoso en la medida de que pudiéramos tener relaciones con los tres frentes, ¿no? Con los BRICS, con Europa y con Estados Unidos, aprovechando esta situación geopolítica y multipolar que se da en el mundo, y a diferencia de esto seguimos viéndola pasar, ¿no? Así que bueno, lo dejamos para la semana que viene, Luis, no tenemos más tiempo, se nos acabó el tiempo. Pasó rapidísimo la hora, vamos a tener que pedir una extensión del mismo, ¿no? Vamos a tener que pedir más tiempo. Pero es bueno, que es todo tan dinámico y rápido que es mucho para debatir y analizar también, ¿no? Y cómo todos esos cambios que se vienen sucediendo terminan afectando también a la política interna argentina. Así es, Luis. Bueno, te mando un fuerte abrazo a vos y le mandamos un fuerte abrazo a la audiencia y esperamos que el jueves próximo estemos aquí de nuevo. Que tengan una buena semana y que Dios los bendiga.